¿Cómo están, hermanos? ¿Están espantados por el aguacero? ¿No? Este no les espanta nada, ¿verdad? Yo sí. Se le puso muy fuerte el agua. Ya, gracias a Dios. Ya. Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta tarde y pedirle al Señor que nos siga ayudando en nuestra vida. Señor, gracias te damos por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Padre, por esta tarde que nos permites reunirnos una vez más, Señor. Qué hermoso, Señor, es saber que lo que venimos a hacer aquí es lo que quizás muchas personas en otras partes del mundo desearían y a veces no se puede. Pero gracias, Señor, le damos porque usted nos da ese privilegio. Ayude que nuestro corazón, nuestra mente esté atenta a su palabra. Denos la gracia, por favor, Señor, para poder escuchar su voz. Ayúdenos a seguir creciendo conforme a la imagen de su amado Hijo. También, Señor, le pedimos por estas necesidades que ya de antemano conocemos. Pedimos por la salud de esta mujer, Señor, de la hermana Adriana. Igual pedimos, Señor, por trabajo, por aquellos que no tienen, por el hijo del hermano Roger, por Jack. Y pedimos, Señor, que usted siga obrando en nuestras vidas, siga abriéndonos, Señor, puertas, que también, Señor, nos ayude a cuidar nuestra salud. Señor, denos la sabiduría para poder cuidar nuestra salud. Gracias por todo lo que nos ha dado, Señor. Gracias por detener la lluvia y por pasar esta lluvia y poder llegar con bien aquí a su casa. Le agradecemos, Señor, por todo lo que nos da. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vamos a abrir nuestros seminarios, por favor. Canto número 92, si son tan amables. Número 92. Brilla en el sitio donde estés. Vamos a cantar fuerte, ¿ok? Vamos a pedirle a los niños que abran también sus seminarios, ¿verdad? Que canten junto con nosotros. Saquen sus seminarios y canten con nosotros, ¿verdad? Los niños. Vamos a cantar fuerte, por favor, hermanos. Juntos. Cantemos. Número 92. Nunca esperes el momento de una grande acción, ni que pueda lejos ir tu luz. De la vida los pequeños actos de atención, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieras consolar. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir. Do tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Número 245, hermanos, por favor. 245. ¿Ya vieron que ya está decorado, ¿verdad? Para animar a las parejas, ¿verdad? Que se vengan el sábado, ¿verdad? Ya está de ganas de entrarle, pero no hay comida, pues, que nos vamos a esperar hasta el sábado. Dios les bendiga. Bueno, número 245, perdón. Vamos a cantar todos juntos. 245. Cantad del amor de Cristo.
Cristo. Juntos, por favor. Canten del amor de Cristo, ensalzar al Redentor, tributarle santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La cuarta. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo escucha, los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén, hermano. Número 188. Vamos a cantar un canto más, por favor. 188. 188. Cantemos juntos, por favor, este canto 188. Juntos, por favor. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escucha la pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén, hermanos, tomen asiento, gracias. Qué bendición, hermanos. Mire qué bendición. Hoy nos acompaña la hermana Cosalina. Nosotros la conocemos por Carlos, ¿verdad? La hermana siempre nos dice, ¿verdad? Y es una bendición. Gracias que nos acompaña. Ahora sí, para quedarse, o también de vacaciones. Bueno, qué bendición. Gracias que nos acompañen en esta tarde. Y hermanos, no se les olvide, por favor, el banquete es a las 6 de la tarde. El costo es $40 por pareja, ¿verdad? $40 por pareja. Ya tenemos el lugar aquí arreglado y ahí para que se tome foto, ¿verdad? No hoy, pero espérese hasta el sábado que venga bien arreglado. Se ponen sus mejores poemas, ¿verdad? Se dice así, sus mejores ropas y nos
hay otra hermana que quiere, hay una hermana que la acompañe, ahí, venga y la acompañe. Pero el sábado a las 6 de la tarde, hermanos, sábado 6 de la tarde, por favor, vamos a tener el tiempo para las parejas. El domingo me preguntaron que si podían invitar a alguien más. Sí, hermano, la respuesta es sí. Las actividades son para otras personas también que gusten venir, ¿verdad? Siempre y cuando les pedimos, ¿verdad? Que pues que estén a tiempo, ¿verdad? Y que vengan para la enseñanza bíblica y la oración. Es muy importante que oremos por nuestros matrimonios. Así es que vengas, hermanos, 6 de la tarde, llegue temprano, ¿verdad? Llegue un poquito antes de las 6. Vamos a orar todos juntos, vamos a pedir a Dios que siga bendiciendo nuestro matrimonio. Es algo muy, muy importante. Yo creo que todos nosotros, ¿verdad?, necesitamos que Dios siga orando en nuestros matrimonios, que Dios nos siga bendiciendo, ¿verdad? Así es que 6 de la tarde una vez más, hermanos, véngase, vamos a tener comida, va a estar el servicio, la comida y un par de juegos para que desentumamos un poco los huesos, ¿verdad? A veces todo el año no hacemos ejercicio y de ahí tratamos de recuperar. Pero bueno, hermanos, a las 6 de la tarde, véngase. Amén. Es el único anuncio, parte de las peticiones de oración. Si usted tiene una petición de oración, hermanos, vaya allá atrás, donde está el sistema de sonido, o busque a mi esposa, la hermana Rosalina, ella le puede tomar la petición de oración y nos la va a estar dejando llegar aquí para que pidamos por la petición suya, ¿verdad? Si usted tiene un familiar enfermo, alguna necesidad de trabajo, de cualquier índole, hermanos, no hay cosa pequeña para Dios que no tenga importancia. Todo es importante para el Señor. Así es que queremos ayudarle a orar por usted. Así es que, por favor, hermanos, póngalas ahí en esas tarjetitas. Nada más dígale a mi esposa cuál es, no lo tiene que escribir usted si no quiere. Nada más dígale a mi esposa cuál es esa petición y la vamos a estar anunciando para que todos, la iglesia, podamos orar por esas peticiones de oración. Bueno, vamos a dejar que los niños pasen a su lugar. Ahí se fue rápido, ya ir más rápido, ¿verdad? Sí. Estos niñitos ya van creciendo, grandotes que estaban poniendo. Bueno, hermanos, muchas gracias les damos a todos ustedes por su fidelidad aquí a la casa del Señor. Los miércoles, ¿verdad?, tenemos los servicios a las 6 de la tarde y bueno, los que podemos venir entre semana, tratamos de estar aquí a estudiar un poco la palabra de Dios. Y en esta tarde le quisiera pedir de favor que abra su Biblia. Vamos a estudiar la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, por favor. Lucas 10. ¿Tienen calor, hermanos? ¿Se siente caliente? ¿Tienen calor? ¿Están bien? ¿Están bien? Lucas capítulo 10. Vamos a leer un par de versículos ahí. En Lucas 10, déjenme llego allá, denme un segundo, por favor. Lucas capítulo 10, por favor. Y vamos a leer a partir del verso 38. Esta es una historia en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, algo que le aconteció, ¿verdad? Pero hay algunas verdades que podemos mirar juntos ahí. Yo leo hasta el verso 42, por favor. Lucas 10, 38. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se ocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria,
y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es interesante esta historia. Esta historia nos relata o nos habla de esta familia. Esta es la misma Marta y la misma María, que tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Su hermano se llamaba Lázaro, es el mismo Lázaro que el Señor Jesucristo resucitó cuando falleció, ¿verdad? Esta es la misma familia. Pero lo que me llamó la atención es que el verso 39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. A mí siempre, cuando yo leo los evangelios, hermano, me gusta imaginar historias. Cuando estoy leyendo las historias que tienen que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo, me gusta imaginar, me gusta pensar cómo aconteció en ese momento, qué había alrededor. Y siempre me ha cautivado, le soy sincero, siempre me ha cautivado, hermano, el hecho de que es maravilloso que había gente que le escuchaba de buena gana a Jesús. Quería escuchar su voz. Había obviamente mucha gente. La Biblia nos enseña en algunas ocasiones que había multitudes, pero la Biblia nos deja saber que mucha de esa gente lo buscaba por necesidad, porque sabían que obraba milagros, sabía que efectuaba bastantes milagros, ya su fama había recorrido toda esa región, y la gente buscaba a Jesús porque quería ser sanada, quería mirar quizás la pura curiosidad de saber si de verdad tenía el poder de lo que se decía. Pero a mí me llama la atención de que gente lo escuchaba, se acercaba a él para escuchar su mensaje, para oír lo que él tenía que decir. Él venía anunciando, dice la Escritura en el Evangelio de Juan, que el Señor Jesucristo venía anunciando el reino de los cielos, la voluntad de Dios. Y aquí encontramos a esta mujer que se sentó a los pies de Jesús. Se sentó a los pies de Jesús. Esta historia nos enseña varias cosas, ¿verdad? Varias verdades que son realidades en nuestras vidas. Por ejemplo, hay gente que sin duda quiere escuchar la palabra de Dios. Le anima a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder de darnos esperanza. Las palabras que Jesús hablaba, hermanos, provocaban ánimo, esperanza en la vida de la gente. Les daba ánimo. En algunos, claro, pues hay ciertas verdades que le incomodaban a la gente, pero sus palabras fortalecían el corazón. Él tuvo 12 seguidores, pudiéramos decir 11 fieles, que en el fondo de su corazón le amaban, le seguían. 11 personas que sin duda cada vez de que él hablaba era algo que ellos recibían en su corazón. Y hay gente así, hermano. Hay gente que le gusta ir a la iglesia, le gusta escuchar la palabra de Dios. Nosotros hemos encontrado gente en las calles invitando personas que no rechazan, quizás no se comprometen con nadie, no buscan una iglesia, no están buscando quizás una iglesia, pero quieren escuchar la palabra de Dios. Y perciben, están atentos, les gusta, una vez más, porque las palabras de Dios, hermano, siempre traen esperanza al corazón del ser humano. ¿Quién más, hermano, nos puede dar aliento en momentos donde el ser humano no nos puede ayudar? Donde vemos todo a nuestro alrededor completamente, hermano, en nuestra contra. Tantas angustias, quizás por los hijos, quizás por la familia, quizás por enfermedades.
la semana pasada o antepasada, no recuerdo, vino una señora en silla de ruedas, la hermana, si no me equivoco, la hermana, ¿usted la trajo? La hermana la trajo, y cuando entró yo pensé que ella solamente usaba la silla de ruedas porque se cansaba, tenía quizás alguna enfermedad, pero no, ella toda su vida estaba así. Toda su vida. Yo de verdad, cuando la vi, allá hizo el intento de pararse, o se acomodó. Entonces yo la vi así y dije, esta señora pues ha de tener alguna enfermedad, se cansa y usa la silla de ruedas para descansar y moverse a la misma vez. Pero después, platicando un poco con mi esposa, me estaba diciendo que no, que ella ha estado toda la vida así. Imagínense, hermano, estar atado a una silla de ruedas. Esa mujer no puede desempeñar las mismas tareas que usted. ¿Verdad que no? Y si hace algunas, le cuestan el doble o el triple. Recuerdo la hermana Paula, ¿verdad? Ella dice que de vez en cuando el dolor pues la tumba a veces, ¿verdad? Y imagínense, a ellos les cuesta mucho más hacer ciertas cosas que para nosotros son fáciles de hacer. Y hay gente que vive así, hermanos, con preocupaciones grandes. Yo me imagino, la verdad, hermano, cómo será una vida así, qué triste. Porque no puede manejar, no puede ir a otros lugares. Y hermano, pero cuando mujeres como ella escuchan la palabra de Dios y Dios hace una obra en su corazón, eso les da aliento para vivir. La Biblia nos enseña de una mujer que trataba de acercarse a Jesús porque tenía un problema de sangre, de alguna manera tenía una enfermedad y por mucho tiempo ya, y cuando supo de Jesús, ella trataba, sin duda que, bueno, la Escritura más bien nos dice que ya había gastado todo su dinero con doctores y no la ayudaban. Es que el ser humano solo tiene, hermano, el ser humano tiene sus límites, Dios le ha dado límites. Por eso, seguido yo les digo, hermano, cultive la palabra de Dios, ame la palabra de Dios. Mire, qué bendición por la tecnología, qué bendición que tenemos, que Dios nos da a veces la oportunidad de cargar buenos aparatos, cosas así, pero no hay nada como la palabra de Dios, hermano, porque un día la vamos a necesitar. Un día vamos a necesitar que Dios consuele nuestro corazón. ¿Y qué vamos a traer a la mente, a la memoria? Ese es ese momento cuando necesitamos la palabra de Dios, pero la necesitamos en el corazón. Hace un par de meses, algunos de ustedes supieron esa historia, pero me llama un hermano, más bien yo le llamé, perdón, porque supe de una persona, una persona de la congregación me dejó saber de esta necesidad, y yo le hablé a un hermano que conocía esa necesidad, y me dijo que estaba en una terrible depresión este hombre, porque no quería morir. Una persona de la congregación hizo llegar el video y usted podía ver a ese hombre llorar, y él decía, no me quiero morir, no me quiero morir. Le habían detectado un cáncer que parecía ser terminal. Y el hombre lloraba y decía, yo no me quiero morir, no me quiero morir, con familia bien pequeña. Y hablando con este hermano, me dice, pastor, ya lo he animado a que venga a la iglesia, que vaya a la iglesia, que busque de Dios, pero no quiere. ¿Quién más, hermano, puede obrar un milagro de un calibre, de un tamaño como ese para curar un cáncer? Cuando la medicina, cuando los médicos te dicen que no hay posibilidad. Yo recuerdo cuando estábamos sirviendo en la iglesia en Houston, una hermana todos los sábados pedía oración porque le habían encontrado cáncer. Y ella oraba
Y ella siempre en la reunión de oración pedía oración para que Dios hiciera un milagro. Y como un par de años después, hermano, Dios contestó a su oración. La hermana, recuerdo ese sábado, y ya estaba avanzada de edad. Yo no sé cuántos años tenía orando. Pero usted podía ver una imagen completamente diferente a la de este hombre. Este hombre había perdido completamente la esperanza porque está vacío su espíritu, su corazón. No tenía él de dónde fortalecer su fe, su ánimo, su confianza. Pero esta hermana todos los sábados decía el pastor, a ver, ¿quién tiene peticiones de oración? Y ella era la misma. Yo recuerdo que algunos hermanos hasta yo creo que ya se habían enfadado de la misma petición, ¿verdad? Pero la hermana seguía firme. Ella creía que Dios podía curar su cáncer. Porque ¿quién más puede orar a nuestro favor, hermanos? Una vez más, cuando ya la medicina, cuando ya el ser humano te dice que no tienes, no hay posibilidad, que tus puertas están cerradas, ¿a quién clamas? ¿En dónde está tu confianza? Solo hay dos maneras de cómo vas a reaccionar. Una, como este hombre, que ni aún viendo la necesidad que tiene de Dios, ni aún así, esa necesidad tan grande lo movió a buscar siquiera un poco a Dios. Hay gente así, pero hay otra gente que tiene en su corazón la confianza. ¿Se duelen? Sí. Sí. Conocí también una familia en esta misma iglesia donde servíamos, unos hermanos muy amados, ya grandes de edad, y ellos cada vez que habían tenido un nieto que estaba enfermo y necesitaba terapia, y su terapia era muy dolorosa, y ellos lloraban cada vez de que llegaba, porque decían, hermano, cuando usted ve cómo es la terapia que le hacen a mi nieto, eso me quiebra el corazón. Pero confiamos de que Dios va a hacer una obra. Confiamos de que Dios tendrá misericordia y seguiremos orando por Él. Y hermano, esa es la confianza de los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque conocemos su palabra. Porque cuando el mundo nos cierra las puertas, cuando nos va mal por decisiones malas que quizás nosotros tomamos, pero Él nunca nos desecha, hermano. En su palabra uno siempre encuentra un refugio. Y hay esos dos tipos de personas. Hay aquellos que quieren conocer un poco más de Dios, que quieren oír lo que Dios tiene que decir. Y es una gran bendición, hermanos, porque una vez más, ¿quién más puede darnos el aliento, el ánimo? Dice aquí el versículo 39 que Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Sentándose a los pies de Jesús. Esa era una costumbre que tenían los judíos. Pero para los hombres no les era permitido, más bien para la mujer, corrijo, para la mujer no le era permitido acercarse demasiado a un hombre que no fuera su marido, mucho menos tocarlo. Era algo que la cultura judía tenía, no se podían acercar a ellos. Pero a mí se me hace interesante que María se sentó a los pies de Jesús y Jesús no la rechazó. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Nos enseña algún par de cosas. En primer lugar, nos enseña, hermano, la misericordia de Dios. Dios no desecha a nadie. Por más que la haya regado en la vida, por más que la reguemos, hermano, en Dios siempre habrá misericordia y siempre. En el hombre no es así, hermano.
Cuando nosotros la regamos, tomamos malas decisiones, es muy difícil que el hombre nos perdone. Es muy difícil que nosotros perdonemos a alguien de todo corazón. Pero Dios no es así, hermano. Dios no es así. No es así. El libro de los Salmos nos enseña un poquitito el corazón de Dios. Hay momentos donde Dios se enoja con sus hijos y trae la disciplina y el castigo para que los hijos reaccionemos, para que veamos que no hay mejor vida que la vida que Dios ofrece. No hay mejor vida, hermano. Aunque la gente piensa que somos fanáticos, pero ya le dije, en esos momentos de dificultad, ahí es donde Dios se revela en nuestras vidas. Y en esos momentos de dificultad es donde esa gente se siente completamente abandonada, vacía. Pero el Hijo de Dios, hermano, nunca es rechazado por Dios. Siempre hay misericordia en el Señor. El libro de los Salmos dice que cuando el Señor, hablando de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, cuando Él los sacó de Egipto, dice que ellos se rebelaron en contra de Él y pecaban en contra de Dios. Y Dios se fastidiaba, se molestaba y mandaba el juicio. Pero el libro de los Salmos dice que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de nosotros. Mira, hermano, todos la hemos regado. Todos hemos ofendido a Dios de alguna o de otra manera. Pero lo maravilloso de Dios es su misericordia. Jesús dijo que cuando uno viene a Él, Él no lo echa fuera, Él no lo rechaza. Él no lo rechaza. Aún, hermano, la Biblia nos enseña que aún en el día en que fue entregado, Jesús sintió compasión por Judas. Judas, quien lo entregó, se acercó a Jesús y le dio un beso en la mejilla. Y Jesús le llamó amigo. Jesús no quería, hermanos, que Judas se perdiera. Jesús ya sabía, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él es el único que conoce tu corazón. Por eso cuando oramos, hermano, el que ve nuestro corazón es Dios. Él sabe si somos honestos, si somos sinceros. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, no fueron tantos nuestras palabras que escuchó el Señor, sino que Él vio nuestro corazón, la sinceridad de nuestro corazón. El salmista David decía en el Salmo 51 que el Señor no rechaza un corazón quebrantado. Contrito significa, hermano, quebrantado. Dios no. Con el ser humano, una vez más, hermano, el ser humano es completamente diferente. Nosotros podemos decir perdonar de palabra, pero aún a veces en nuestro corazón quedan pequeñas semillas, pequeñas hojuelas de rencor, de dolor ahí. Pero en Dios no es así, hermanos. Y Dios le llamó amigo. Amigo. Jesús había muerto por Judas, también por Judas, pero Judas no lo recibió, no lo aceptó. Él nunca obtuvo el perdón de sus pecados, porque Dios nos da a nosotros la libertad de escoger entre amarle a Él, seguirle a Él, reconocerle como Salvador, o escoger que nuestra alma se pierda. No es que Dios nos manda al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. La Escritura dice en Timoteo que Él no quiere que nadie se pierda.
Él quiere que todos los hombres, y eso envuelve a las mujeres, a toda la humanidad. Cuando menciona hombres se refiere a la humanidad. Él quiere que todos los hombres sean salvos. No es el deseo de Dios que las almas vayan al infierno, pero es lo que la gente escoge. Es lo que la gente escoge. La misericordia de Dios. Para los judíos era algo que no estaba permitido, que una mujer tocase a un hombre que no fuese su marido. Mas sin embargo María se acercó y dice la Escritura que se sentó a los pies de Jesús. Ese era un símbolo, hermano, de humildad. De humildad. ¿Cómo debemos acercarnos a Cristo? Con humildad, con honestidad, con humildad. ¿Para qué se acercó María? Hay 4 cosas que quisiera mencionar en esta tarde, a ver si llego a las 4, pero si no, a donde lleguemos. ¿Para qué se acercó? La Escritura dice en el verso 39 que sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Oía su palabra. Eso es algo que nosotros debemos de procurar hacer cada vez de que nos acercamos, cada vez de que venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Es precisamente eso, tratar de oír la voz de Dios, oír su palabra. María entendía que era importante lo que Jesús tenía que decir. Ahora la pregunta es, ¿de qué hablaba Jesús? Por eso comencé mencionándole que cada vez de que, o las veces que leo las historias del Nuevo Testamento, la vida de Jesús, me gusta imaginar, porque se ha puesto a preguntar, ¿de qué hablaba Jesús? ¿De qué hablaba Jesús? ¿Por qué a esta mujer le gustaba oír la voz de Jesús? ¿Por qué no se aburría como hoy en día a veces muchos cristianos nos aburrimos de la palabra de Dios? Otra vez lo mismo. ¿Qué hablaba Jesús? ¿Qué decía Jesús? ¿Qué era su mensaje? ¿Por qué cautivaba el corazón, la atención de esta mujer? Le oía. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, yo no sé si ustedes con sus familiares, pero yo recuerdo de niño, de la edad de unos 7, ya tenía mi conciencia bien despierta, ya saben, y yo me encantaba cuando no teníamos televisión, no teníamos luz eléctrica, yo creo que si teníamos, no me recuerdo, pero no había nada de eso. Y mi mamá tenía la costumbre de que todas las tortillas que sobraban, esas no iban a la basura, esas las subía arriba del tejado, donde pegaba el sol, ¿verdad? Fíjense nomás la sabiduría de la gente. Hoy todo el mundo anda buscando aparatos para hacer tostadas y para... No, hombre, ¿no? Antes era gratis, pura imaginación, echaban a andar el cerebro, ¿verdad? Y mi mamá tendía, y hay que andar correteando los pichones, porque los pichones o los pájaros pues, era comida para ellos. Pero mi mamá estaba joven, obviamente, y tendía todas las tortillas que sobraban arriba del tejado, del techo de la casa. Obviamente no estaba muy alto, estaba bajita. Y se hacían tostadas. Y adivine qué, esa era nuestra cena. Tostadas con café. A nosotros, por la necesidad que teníamos, a veces no había leche, no era muy seguido la leche. Entonces mi mamá nos acostumbraba con canela o con café, ¿verdad? El Nescafé nunca podía faltar, o el café de la olla, ¿verdad? Pero eran, qué buenos esos cafés, ¿verdad? Y con unas tortillas bien tiesas, como, pues eran tostadas prácticamente, ¿verdad? Nosotros nos sentábamos, literalmente, mi mamá se sentaba en una silla, y yo tengo 2 hermanas menores que yo, y tengo 2 hermanos mayores que yo.
y nos sentábamos alrededor de mi mamá y le pedíamos que nos contara cosas de su niñez. Y mi mamá nos contaba anécdotas que tenía, ¿verdad?, de su vida. Y cuando leo esta historia, me pongo a pensar, ¿qué era lo que Jesús hablaba con esta gente? ¿Qué era lo que hacía que esta mujer estuviera tan atenta a la voz de Jesús? Es interesante, hermanos. Ahora, yo no creo que Jesús le contaba historias de su niñez, porque Jesús sabía que tenía poco tiempo en este mundo. Yo creo con todo mi corazón que las oportunidades que el Señor Jesús tuvo para hablar con gente era para hablarle acerca del reino de los cielos. De alguna manera preparaba el corazón, el alma, el espíritu de estas personas, hermano, para que supieran que el día que murieran hay una nueva vida. Hay una vida después de la muerte. Y todos tenemos la curiosidad de saber cosas del futuro, qué va a acontecer. Si hubiera alguna forma de saber lo que va a acontecer, buscaríamos conocer, buscaríamos saber. Pero déjame te digo, sí la hay, y se encuentra una vez más en las palabras de Jesús, en la palabra de Dios. La Biblia nos habla de esa nueva vida, de esa vida eterna, de esa vida en compañía con nuestro Dios, hermano. Esas eran las palabras de ánimo que Jesús hablaba con esta gente. Una vez más, yo dudo mucho que Jesús contaba historias de su niñez o de algunas anécdotas que quizás él vivió. No, yo creo que como Jesús sabía que tenía poco tiempo en este mundo, él aprovechaba, hermano, para cualquier persona con la que él hablaba, hablarle acerca del reino venidero. Y es una bendición, es un privilegio. Usted se puede imaginar, hermano, pensar, más bien saber que esta mujer estaba escuchando de la misma boca del Señor Jesús cosas como ¿qué? Bueno, Juan 14:1 dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré otra vez por vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Y esta mujer escuchar ese mensaje, esa palabra, hermano, una vez más, de saber que esta vida, que muchas veces sea por azares del destino, por las circunstancias que se viven en este mundo, o quizás por malas decisiones que nosotros tomamos, hermano, pero esta vida, hermano, realmente es imperfecta. No hay mucha satisfacción. Yo no sé si ustedes, hermano, quizás meditan en la vida que ustedes tienen, en los años que tú tienes, en los años quizás en los que estás entrando, donde tú ves que tu cuerpo ya no funciona como antes. Ya no eres el chiquillo que corría y nada más se detenía 2-3 minutos, agarrabas el aire otra vez, oxígeno y otra vez a correr con tus amigos, con tus familiares, con tus hermanos. Ya ahora tu cuerpo empieza a debilitarse, ya no puedes correr, ya no puedes hacer unas cosas, hermano, ya te cuesta, ya te duele aquí, ya te duele acá, ya andas con dolores, ya los huesos y dices, y es imposible no pensar, hermano, que nuestros años se están terminando. Pero déjame decirte una cosa, hijo de Dios, escúchame bien, hermano, esta vida sin duda terminará. La palabra de Dios nos dice que Dios nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso, una nueva vida para siempre. No será una vida terminal, será una vida eterna. Eterna. La primera vez que llegaron mis hermanos de los Estados Unidos a México y nos contaban un poquito cómo era en los Estados Unidos, mi mente, hermano, volaba.
Y yo cerraba mis ojos y yo podía ver esos pastos verdes y mis hermanos decían, no, allá el pasto está bien parejito, ¿verdad? Y usted salía afuera de la casa y era pura tierra. Y una que otra piedra, ¿verdad? Por ahí donde se volaba uno la uña a veces. Pero las mujeres barrían la tierra. Y echaban agua, se endurecía el polvo, barrían. Después venía un viento por ahí, ya estaba igual. Y uno se imaginaba. Y ellos decían, hay edificios grandes. Y tú veías tu casita y si alzabas la mano ya la tocabas el techo, ¿verdad? Y para ir de la cocina a la sala solo tenías que voltearte para el otro lado. Hermano, pero qué bendición es saber que como hijos de Dios nos espera una vida nueva, una vida diferente. Ese es el mensaje del Señor para sus hijos. Voy a preparar lugar para ti. Por eso una vez más, hermano, qué tan importantes son oír las palabras de Dios, porque eso alienta el corazón, anima el corazón, te anima a seguir adelante. Porque el Señor con sus palabras tiene el poder de cambiar tu ánimo. Ella se sentaba a oír las palabras. Pero la Biblia, hermano, si va conmigo al capítulo 11 del libro de Juan, esta mujer no solamente se sentaba a sus pies para oír su palabra, pero vamos a Juan 11:32. Juan 11:32, por favor. Se sentó también en otra ocasión junto a Jesús, pero esto es completamente diferente. Ahora la agonía había llegado a su corazón, ahora el dolor, la desesperación, la tristeza había invadido su vida. Miren lo que dice el verso 28 en adelante. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. A María. Qué interesante, hermano, que no llamó a Marta. Qué interesante que llamó a María. No llegamos a esa porción ahí en Lucas 10, pero sí la leímos al principio. Marta era una mujer muy ocupada. Ella no tenía tiempo para la palabra de Dios. Pero María y Dios, o el Señor Jesucristo, conociendo el corazón de María, sabía que sus palabras siempre servían de aliento. Hermano, va a llegar un tiempo donde no solamente, mira, nos reunimos 3 veces por semana y en otras ocasiones entre semana para diferentes actividades, donde abrimos la Biblia y la palabra de Dios siempre ha sido, hermano, un libro que se abre aquí para cualquier tipo de actividad. La oración, siempre hemos orado, ya sea por una reunión simplemente social que tenemos, pero como hermanos invocamos y pedimos la bendición de Dios y nos juntamos y oímos la palabra de Dios. Pero va a haber un tiempo, hermano, donde no solamente vas a querer acercarte a los pies de Jesús para oír su palabra, pero va a haber un tiempo donde vas a querer acercarte a los pies de Jesús para llorar, para buscar consuelo en Él. Y llegó ese tiempo para estas 2 mujeres. Su hermano, el único, probablemente el único varón que tal vez era el que sentían un poco de seguridad porque un varón vivía ahí con ellas. Quizás Lázaro era aquel que proveía con trabajo físico para que pudiera mantenerse la familia. Pero ahora Lázaro había muerto. Ahora su amado hermano estaba muerto. Y estas 2 mujeres, la Biblia no nos dice, hermanos, la Biblia no nos dice, pero estas 2 mujeres no se nos mencionan si tenían marido o no. Quizás nunca se casaron, no lo sabemos. Hay mujeres
mujeres así, que nunca se casaron. Pero si estaban casadas o no, la Biblia es clara. Estas mujeres estaban desconsoladas, tristes. Habían perdido a su hermano que tanto amaban. Y habían mandado a llamar a Jesús cuando Lázaro todavía estaba enfermo. Y Jesús, a propósito, se quedó unos días más lejos de ahí. Hasta que el Señor Jesús supo que ya era tiempo de ir a ver a esta familia. Ya había tardado, ya había pasado lo que no querían que pasara. Y Lázaro muere. Y María y Marta se quedan pensando, ¿por qué Jesús no vendría? ¿Por qué el Señor no vino cuando más lo necesitábamos? ¿Por qué nos abandonó? ¿Por qué se olvidó de nosotros? Le mandamos a llamar cuando todavía había esperanza en mi hermano, pero ahora ha muerto. A pesar de cómo somos, hermanos, como seres humanos, Dios tiene todavía todo en control. Él nunca llega tarde. La Biblia dice claramente que cuando Jesús supo que Lázaro estaba enfermo, Él se quedó todavía 2 días más. Lo hizo a propósito. Porque Dios sabe, hermano, lo que más necesitamos nosotros. Y Jesús, de alguna u otra manera, quería que María y que Marta se dieran cuenta que Jesús, que Dios tiene todo en control. Que Dios nunca nos va a desamparar. Aun cuando nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, pensamos que ¿dónde está Dios en este momento? En este dolor que estoy pasando, en esta angustia, en estas dificultades, en estos problemas, ¿dónde está Dios? El libro de Apocalipsis, hermano, dice que cuando venga todo el juicio de Dios, en vez de que va a haber gente, porque no toda, pero va a haber gente que aún viendo los juicios de Dios, no se van a arrepentir. Dice que van a blasfemar a Dios todavía. Hay gente así, hermanos, duros. Pero Jesús, de alguna u otra manera, Él quería dejarle bien en claro a Marta y a María que Dios tiene todo en control y que Dios no abandona a nadie. Jesús permitió que Lázaro, quizás porque Marta, hermano, todavía no había en su corazón captado de que Jesús tenía todo en control, todo bajo control. Para Marta y para María, quizás Jesús ya había llegado tarde. Mire lo que dice el verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María, que María se había ido, se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Se postró a sus pies. Ya no para oír la palabra de Dios. Ahora venía buscando un porqué. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y esto nos enseña una gran lección, hermanos. Para ustedes que han pasado y que pasan de verdad pruebas grandes, quiero decirte una cosa: Dios sabe por qué. Él sabe por qué. Hermana, Él sabe por qué tuvo ese accidente. Él sabe por qué. Hermana María, Él sabe por qué niños nacen así.
Él sabe por qué. Él no se equivoca. Algo que estaba dejando bien en claro el Señor Jesucristo, que todo lo hizo a propósito, porque Él tiene todo en control. Él no se equivoca. No son desgracias de la vida, no son destinos que nos tocan, no. Todo, hermano, Dios lo hace con un propósito, porque Él quiere afirmar en su corazón su fe, su fuerza, su confianza en Él. Él quiere saber si usted, hermano, a pesar de la prueba que el Señor ha permitido en su vida, Él quiere saber si su corazón todavía confía en Dios. Mucha gente se desanima cuando ve que sus problemas no cambian. Abandonan la fe, piensan que Dios les falló, que Dios no existe, que eso de la iglesia no existe, eso es solamente perder el tiempo. No, Dios no se equivoca, hermano, Dios tiene todo en control. Gloria a Dios. Por eso, hermano, escúcheme bien. Estas dos cosas que alcanzamos a ver solamente en esta noche nos deben de dejar en nuestro corazón una tremenda, estas dos verdades bien arraigadas en nuestro corazón. Mira, dale gracias a Dios que ahorita quizás tus problemas son leves y puedes escuchar la palabra de Dios y puedes venir a la iglesia y puedes sentarte y oír la palabra de Dios y quizás, como te acabo de decir, quizás no tengas problemas tan grandes, hermano. Dale gracias a Dios que ahorita quizás no tienes problemas, pero va a haber tiempos donde te vas a tener que acercar a Jesús para llorar, para preguntar: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Dice el versículo 32: Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y el verso 33, hermano, una vez más, las hermosas palabras de Jesús, no para criticar la fe de María, sino para una vez más darle aliento. Yo me imagino al Señor en ese momento, cuando vio a esta mujer completamente destrozada, llorar por su hermano. Yo me imagino al Señor decirle: María, ya no te acuerdas. María, ya no te acuerdas cuando estaba en tu casa y te acercaste a mí. María, ya se te olvidó que yo te dije que el día que tú murieras o que tu hermano muriera, vendría la vida eterna. Estarían en un lugar mejor. María, que no se te olvide. No olvides aquel momento cuando tu corazón se alegraba y recuerdas que tu hermana se enojó contigo porque no te acercabas a ayudarle, pero tú estabas tan atenta a mis palabras. Y yo recuerdo, María, que tus ojos se abrieron cuando yo te dije que hay una vida eterna, hay un lugar preparado para ti. Que las cosas que tú enfrentes en esta vida no las enfrentarás ya jamás en la venidera. Hermano, todas esas separaciones que nosotros hemos tenido con nuestros padres, con familiares, primos, hermanos, tíos. Hace un par de meses le llamé a mi mamá y mi mamá estaba bien triste. Yo le dije: mamá, ¿por qué estás triste? Y como ahora llamamos por videollamada, ¿verdad? Le dije: mamá, ¿por qué estás triste? Y mi mamá me dijo: es que, hijo, acaba de morir tu tío, uno de sus hermanos de ella, Hermundo se llamaba mi tío. Y yo sabía que mi tío padecía de muchas enfermedades, entre ellas la diabetes, y no se cuidaba muy bien. Entonces a mí lo primero que se me vino a la mente fue que pues el descuido del azúcar, eso afecta el corazón y muchas otras cosas. Y yo le dije: mamá, ¿y de qué murió mi tío? Pues por la diabetes, hermano, perdió la vista. Mi tío ya no veía. Y vivía en el segundo piso. Y al salir afuera de su casa,
cabeza y se rompió el cráneo todo. Fue una muerte muy fea. Y mi mamá estaba triste. Y seguro que ella pensaba, ¿a dónde iría mi hermano? ¿A dónde iría? Hermanos, denle gracias a Dios. Hay mucho cristiano que se queja de los servicios, de que otra vez, de que son muy largos. Pero démosle gracias a Dios que ahorita podemos escuchar su palabra. Yo prefiero 1000 veces venir a la iglesia y escuchar su palabra que ir a Él llorando por mis necesidades. Pero aún cuando vamos a Él llorando por nuestras necesidades, Él siempre nos da una palabra de ánimo, de esperanza. Miren lo que le dice a María, y con esto terminamos. Verso 33. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Qué interesante, hermano. El libro de Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dice que por Él todas las cosas fueron creadas. Ahí nos está diciendo que Jesús, escuche bien, Jesús estaba creando todas las cosas junto con el Padre. Porque el versículo dice, y por Él fueron hechas todas. Por Él se refiere a Jesús como Dios. Ahora, piense un poquito esto, hermanos. Piense un poquito esto. No es maravilloso, no es interesante saber que hubo un tiempo donde Jesús mismo le dio vida al ser humano. Y ahora estaba llorando porque esa vida había terminado. La escritura dice, se estremeció en su espíritu. Eso quiere decir que se asombró, hubo un sentir profundo en él. Como cuando alguien te da una noticia bien triste, bien triste, y tu corazón hasta como que se hace chiquito, ¿verdad? Sientes como un vacío en tu estómago. Imagínate al dador de la vida, al creador de la vida, viendo como un ser humano llora por otro ser humano cuando se despide. Hermano, eso nos enseña algo también tremendo. Dios sabe por lo que pasamos. Dios conoce nuestras tristezas y nuestras necesidades. ¿No le das gracias a Dios que Dios sabe, hermano, por lo que pasamos nosotros? Gloria a Dios. Pues esta mujer se acercó a sus pies para oír su palabra. Se acercó a sus pies en otra ocasión muy diferente, para llorar, para buscar en Jesús lo que ningún ser humano le puede dar. Hermano, solo Dios nos puede dar en el corazón lo que nosotros necesitamos. ¿Necesitas perdón de Dios? Él te puede dar el perdón. Él puede hacer que tu corazón tenga una paz increíble, que es la paz de Dios, cuando tú le pides perdón a Él. ¿Necesitas consuelo? Él puede darte consuelo. Todo lo que necesitas, Jesús te lo puede dar. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta tarde tan hermosa, Señor, que nos has dado. Señor, sin duda tu palabra siempre ha sido y siempre será poderosa,
No hay, Señor, en ella error. Es la que nos da aliento, Señor. Es la que nos levanta nuestro ánimo. Es la que nos da la fortaleza. Es la que nos dice que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es la que nos dice: no temas, yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. En otro pasaje, Señor, encontramos donde tú nos dices: no temas, manada pequeña. Sé valiente, espera en mí. Hermano, ¿y cuántas cosas no nos da la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas y de cuántas formas no alienta la palabra de Dios nuestro corazón? De muchísimas. Por eso démosle gracias a Dios que hoy pudimos venir a escuchar su palabra. Mañana no sabemos, hermano. Esperemos en el Señor que nos siga dando la bendición de poder escuchar su palabra y poder animar también a otros a que hagan lo que María, que se acerquen a los pies de Jesús. Pero ¿cómo está tu corazón? Si necesitas acercarte a Él, Él está dispuesto a escucharte. Señor, por favor, levanta nuestro ánimo, llévanos con bien a nuestros hogares, danos la fuerza que necesitamos para los que ejercen sus labores en sus hogares, fuera de sus hogares, Señor. Necesitamos tanto tu fortaleza. Por favor, mi Dios, bendice a tu pueblo. Danos, Señor, lo que nosotros necesitamos. Danos el aliento. Danos, Señor, la fortaleza. Yo sé, Señor, que dentro de nuestra congregación, de nuestros hermanos, llevan cargas, Señor, por los hijos, por la familia, por los hermanos. Señor, pero ¿a quién más nos puede dar aliento? Solo tu palabra, Señor. Te agradecemos porque la tenemos con nosotros. Bendícenos, Señor, al acercarnos a ti, abrirla, estudiarla, aprenderla, a conocerte, Señor, un poco más, para que nuestro corazón, nuestra fe esté firme. Como dice el canto, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por permitir, Señor, que tu palabra haga una obra en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, a través de nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, te amamos porque tú eres grande, Señor. Tú eres muy grande, Señor. Llévanos con bien, Señor. Si hay algún hermano, una vez más, Señor, que tiene necesidad de cualquier cosa, que se acerque, Señor, a tus pies. Ahí estás tú para escucharlo, para consolarlo, para enseñarle, para muchas cosas, Señor. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que pasen buenas noches.